Muy buenos días para todos. Que la bendición de Dios esté con ustedes. Vamos a escuchar una pequeña oración para darle gracias a Dios. Entonces, con mucho respeto allá en la casa, les pido que por favor escuchen la oración en silencio. Señor, en esta mañana te damos gracias por la vida, Señor, por todas las cosas que nos presenta y sobre todo, Señor, porque has permitido que estemos nuevamente en este lugar. Gracias te damos por todas las cosas maravillosas, por ese aire, por las plantas, por ese sol que nos ilumina. Ahora te pedimos que tu protección nos siga acompañando y lo mismo su presencia, Señor. Amén y amén. Activa la cámara, Freddy. Luego también debe de activar la cámara. Cada uno de ustedes sabe cuáles son sus normas que debemos tener claro a la hora de la clase. La señora no va a estar repitiendo las normas aquí constantemente porque ya usted lo sabe. Los estudiantes deben tener su cámara activada. Deben tener su nombre rotulado, porque es que a mí no me aparece acá ni Galaxy, no, a mí me aparece ser el nombre y apellido del estudiante. Entonces, todo eso. Las niñas saben que deben tener su tomate. Los varones que deben tener su uniforme y bien sentado, con buena disposición. Con buena disposición. Taliana nos iba a decir algo. Los textos informativos también son conocidos y es de expresar o de dar a conocer a las otras personas un tema. Este texto presenta en forma de coherencia y cohesión los distintos aspectos de un tema. ¿Cuál es el propósito? Es dar a conocer, es informar acerca del tema, de un tema en particular. ¿Dónde se encuentra este tipo de texto? ¿O dónde podemos encontrar lo que son los tipos de textos informativos o expositivos? En los textos científicos, en los textos humanísticos, en los manuales, en los textos especializados, en ensayos, en textos periodísticos, información académica. Ahí también podemos encontrar cuál es el objetivo de los textos informativos o expositivos. Ampliar los conocimientos que se tienen sobre un tema, por lo que la lectura debe ser lenta y flexible. No es que usted va a hacer una lectura, por ejemplo, y la va a hacer corriendo si usted va a informar algo. Si usted quiere dar a conocer la información, usted no tiene que leer deprisa, tiene que ser lenta, clara, flexible. Encontramos algunas características como lo que es el predominio de oraciones enunciativas, se utiliza la tercera persona, se utilizan mucho los verbos indicativos, los términos técnicos científicos, información objetiva y lenguaje objetivo. Cuando vamos a hacer o vamos a crear un texto informativo o expositivo, debemos tener en cuenta el esquema. El esquema general que viene siendo un título, hay veces que está el subtítulo, la introducción, el cuerpo, conclusión y los elementos gráficos. Ese es el esquema que debemos tener en cuenta. Ojo, porque cuando usted me vaya a desarrollar o me vaya a crear un texto expositivo, no es que va nada más a escribir. Mire que se le está dando un esquema de lo que debe tener el texto informativo. Funciones del texto, de los textos informativos. Adelante,
Gabriel, con la lectura, lea lo que quiere decir, cuál es la función del informativo. ¿Qué nos dice el informativo? Lea donde está el puntero, Gabriel. Ajá, Gabriel, estabas ahí, ya te quitaste, ¿no me escuchas? Adelante, Ángel, con la lectura. Ángel, adelante. Tiene con lo informativo. Sí. Señor dice, presenta datos son informaciones sobre hechos, coma, fechas, coma, personajes y teorías. Teorías. Entonces, una de las funciones del informativo es que él presenta los datos, o sea, la información sobre el hecho y también nos da claramente las fechas y los personajes, porque es muy importante que se coloquen las fechas. ¿Cuál es una de las funciones del texto explicativo? Vamos con María Camila. Adelante, María Camila. Explicativo. Señal explicativo dice, información sobre especificaciones o explicaciones sobre los datos que aporta. Bueno, entonces fíjate que ahí toda la información es, ahí va a explicar todo sobre los datos que se están aportando a esa información. Y el directivo, Freddy, adelante. Funciona como guía de lectura, presentando claves explícitas. Cuando hablamos de la palabra explícita, nosotros hemos hablado en comprensión lectora de lo que es explícito e implícito. Cuando hablamos de la palabra explícita, ¿cómo encontramos la información, Mauricio, cuando hablamos de la palabra explícita? ¿Cómo encontramos la información, Mauricio? ¿Qué quiere decir explícita? Ahí nos dicen que funciona como guía de la lectura presentando claves explícitas. O sea, ¿cómo está esas frases? Nosotros hemos hablado de esa palabra explícita. ¿Qué quiere decir explícita? Señor, que está clara y directa. Muy bien, que está clara, porque explícito es lo que usted puede ver en ese documento o en ese texto. Nosotros hemos aquí hablado de lo explícito e implícito. Muy bien. Estructura de los textos expositivos. La estructura de un texto viene siendo narrativa. Las exposiciones de la estructura narrativa son acciones en el tiempo, o sea, predomina la narración. El tiempo en que se produce, porque ustedes saben que toda narración tiene un tiempo en el que sucede. El orden en que suceden las acciones o los hechos. Y hay unos conectores temporales y unos conectores ordinales. Acá vemos Se fue y se fue. de texto descriptivo. Aquí vemos que predomina la descripción sobre qué, sobre los objetos que vamos a encontrar, sobre los seres o actividades o fenómenos. Esa estructura de la descripción, ¿qué es lo que expone? Expone las cualidades, las partes o la función del ser o objeto que hacen parte de esa descripción. Los conectores especiales como las palabras que debemos utilizar arriba, dentro, detrás, alrededor, junto, etcétera. En esa estructura del texto descriptivo está la estructura de comparación, contraste.
que presenta las analogías, semejanzas y diferencias entre los seres u objetos. Hay más que todo nos va a decir qué es la diferencia que encontramos. Encontramos también lo que es el paralelismo. Igualmente, asimismo, encontramos contraste, en cambio, por el contrario, sin embargo. O sea, son palabras que usted puede utilizar al momento de que está haciendo un texto descriptivo, que es una exposición, pero es descriptiva. También encontramos la estructura de numeración, que se presentan los seres, las actividades, las características. Y distributivos, una parte por otra parte, se utilizan esos términos. Y exposición de estructura argumentativa. ¿Qué es lo que encontramos? Vamos a pedirle el favor aquí a Villanueva que lea lo que nos dice el primer recuadro. Adelante, el primer recuadro que está arriba. Villanueva. Villanueva, ¿me escuchas? ¿Ustedes me escuchan? Sí, señor. Sí, señor. Y entonces Villanueva, ¿por qué se hace como el que no está escuchando? Usted no va a estar en la clase, pero no va a estar ahí, porque viene e ignora. Lo estamos que haga la participación y lo que hace es que voltea para otro lado, como si no estuviera escuchando. ¿Qué dice Mauricio? Adelante, Mauricio. Señor, se ponen razones para defender una tesis. Entonces vamos a encontrar siempre que ahí hay una causa, pero esa causa también tiene unos efectos, porque ahí se exponen las razones. O sea, es como si Mauricio nos da a nosotros un texto argumentado y viene María Camila y está en desacuerdo con lo que Mauricio escribió, pero ella tiene que darnos ahí, ella tiene que defender, comienza Mauricio a dar sus razones, por qué él escribió y para que él pueda defender que su tesis que él mismo había planteado. Encontramos esas causas y unos efectos, o sea, comienza a analizarse las causas y las consecuencias de un hecho. Existe un problema, encontramos en esa argumentación un problema, pero también encontramos la solución, que son todas las soluciones que podemos encontrar de cuando estamos frente a una estructura de argumentación argumentativa, porque es que hay dos personas o más que pueden estar en desacuerdo con lo que el primero se había planteado. Textos expositivos argumentativos. Vamos aquí, María Camila, adelante, realiza la lectura que está en pantalla. Bueno, señor. Los Buenos ciudadanos días, de una democracia. me dio mal. Profe, perdón interrumpirla, pero entró yo sí, Jaime. Señor, todavía no se ve. Bueno, señor. Los ciudadanos de una democracia tienen que tener un espíritu crítico que impida que sean manipulados, embaucados por los poderes existentes. El ciudadano impregnado de buena literatura es un ciudadano que piensa, que proteja ese mundo ideal que crean los poetas y los narradores y los dramaturgos con el mundo real. Un cotejo en el que descubre siempre que la realidad real está mal hecha, que no alcanza nunca esa realidad de nuestros sueños, y eso hace que los ciudadanos sean críticos de su entorno y siempre sientan la necesidad de cambiar y mejorar el mundo en el que viven.
Ok, entonces ahí tienen un ejemplo de lo que es un texto expositivo argumentativo. Ustedes ya cuando usted lo lea, usted va a decir si está de acuerdo con las ideas que nos dicen ahí o no está, pero usted tiene que argumentar el por qué no está de acuerdo con lo que se está diciendo en ese texto. Ahí es donde comienza a haber una causa, pero hay un efecto, hay un problema, pero se tiene que dar también la solución. Acá tenemos un tipo de texto expositivo narrativo. Adelante, Villanueva, con la lectura. Ok, sí. Parece razonable suponer que si el aumento de la producción a partir del 1740, el aumento correspondiente de la población habría sido frenado por el aumento del índice de mortalidad provocado por la baja de los niveles de vida, parece igualmente probable que sin el crecimiento de la población, la revolución industrial se habría retrasado por falta de mano obra. Parece asimismo que el aumento de las posibilidades de empleo a caerse y a formar familias a una edad más temprana que en el pasado y que incrementó la expectativa media de vida. Media de vida, ok. Ahí vemos que nos están dando un tiempo en el que ocurrió o en el que el escritor escribe ese tipo de texto expositivo narrativo. Hay un tiempo en el que él se basa tomando como referencia algo del pasado que ya había ocurrido. Porque ustedes saben que cuando estamos frente a ese tipo de textos narrativos, siempre vamos a encontrar. Puede ser tiempo presente que ocurrió en un tiempo pasado, un tiempo presente que está ocurriendo en un tiempo pasado que ya pasó, o en un tiempo futuro. Y nos hablan claramente de los personajes y en este caso nos dan la información clara de lo que se quiere que las otras personas comprendan de ese texto. Acá tenemos un tipo de, este era el que nos había ya dado, tipo de texto descriptivo. Descriptivo. Vamos con Turizo. Adelante, Turizo, la lectura. El agua es uno de los elementos más importantes de la Tierra. De hecho, cubre las 3/4 partes de nuestro planeta, y sin agua ningún ser vivo podría vivir. La cantidad total de agua en la Tierra es más o menos siempre la misma, pero no está siempre en el mismo sitio. La mayor parte del agua está en los mares y océanos, en los ríos y los lagos, pero también hay aguas por debajo del suelo. De allí la sacamos los hombres cavando agujeros que llamamos pozos. Con el calor del sol, el agua se evapora y asciende por la atmósfera al llegar a cierta altura. Con el frío, el vapor se vuelve a condensar en gotitas de agua, formando así las nubes. ¿De quién nos habla en ese texto expositivo descriptivo? ¿Cuál es el tema central? ¿Qué dice acá Taliana? ¿Cuál es el tema central de ese texto? Taliana. Señal agua. El agua. Ahí nos están describiendo lo que sucede con ese recurso de la naturaleza. Es un texto descriptivo. Fíjense cómo están estructurados, que el texto descriptivo es diferente la terminología que se utiliza en el texto narrativo. No es igual
no es igual su estructura, son totalmente diferentes, al igual que el texto expositivo argumentativo, porque en el argumentativo se está debatiendo siempre la tesis. Siempre hay, ¿cuál es la diferencia? En que el texto argumentativo, la tesis se va a defender. Hay que buscar las razones. La persona que escribe ese tipo de texto tiene que buscar después razones porque va a encontrar un opositor o varios opositores que van a estar en contra de lo que él está argumentando de esa tesis. En el texto narrativo ya vemos que acá cambia, acá no nos están argumentando, acá nos están narrando cosas que sucedieron. Y en el texto expositivo, descriptivo, hacen la descripción de un tema. El tema general ahí viene, el tema principal viene siendo el agua, el recurso, que nos hablan de ese elemento que es más importante en la tierra. Así encontramos lo que son los textos informativos o expositivos. No solamente se le dice informativo, sino que recibe el nombre de expositivo. ¿Por qué? ¿Por qué ese nombre? Porque él trata de informar, trata de exponer un tema, pero que debe ser claro, claro para las personas, para que se puedan enriquecer en sus conocimientos. Siempre que usted esté frente a una exposición, usted está realizando, debe comparar qué tipo de texto está utilizando. Si es un texto expositivo, narrativo, si es un tipo de texto expositivo, descriptivo, o si es un tipo de texto expositivo, argumentativo. Argumentativo. Cuando usted se coloca ahí y está haciendo una exposición en la asignatura que sea, usted quiere que las demás personas lo escuchen, pero ¿para qué? Para que puedan entender el tema que usted está explicando y puedan tener conocimiento de lo que usted ya ha preparado. Porque si usted no la prepara, usted después va a encontrarse frente al público que va a estar así, las personas que van a estar escuchando van a estar un poco. Entonces, cuando usted va a hacer ese tipo de texto expositivo, debe ser claro, lento y flexible, porque no va usted a correr y va a leerles a sus compañeros un tipo de texto informativo. Usted no va a hacer una lectura donde se va a volar los puntos, no va a respetar los signos de puntuación. No, tiene que hacer la pausa. El punto nos dice que debemos hacer una pausa larga. La coma nos indica que es una pausa, pero la pausa tiene que ser lenta. El propósito es, los textos expositivos, su propósito es transmitir información y difundir conocimientos acerca de un determinado tema, pero no se limita simplemente por Ok. Te quedaste paralizado.